due sole parole per introdurre i relatori al mio fianco. Subito al lato a cui cederò immediatamente la parola è Eva Giuchimia Mamani, che è la console dello Stato Plurinazionale di Bolivia a Milano e che è una mia grandissima amica, oltre ad essere una persona molto dedicata al suo lavoro e alla sua terra, e che ci farà i saluti ufficiali e introdurrà ancora al mio lato Fernando Carrión, che è stato delegato dal Ministro dell'Educazione dello Stato Plurinazionale di Bolivia a rappresentarlo, non potendo egli venire direttamente per ovvi altri impegni ufficiali, a parlarci del modello interculturale boliviano in educazione. La Bolivia, come sanno, ha allo sfinimento i miei studenti, è tra i paesi del nuovo costituzionalismo andino che hanno introdotto il concetto di interculturalità nella Costituzione, definendosi uno Stato interculturale. Per questo li ho portati qua, perché hanno un bagaglio di esperienza veramente molto interessante, dal quale secondo me possiamo trarre utili insegnamenti. Grazie mille per lo sforzo, per essere qua, e cedo immediatamente la parola a Eva. Grazie ancora. Bene, grazie. Innanzitutto vorrei ringraziare molto alla professoressa, la dottoressa Silvia Vagni, per questa opportunità, per questo convegno che per noi come boliviani è un'opportunità per fare conoscere di tutto il cambiamento che abbiamo fatto più di 13 anni dopo l'Assemblea Costituente, poi la nuova conformazione del governo del Presidente Evo Morales dal 2006 e così via. Abbiamo arrivato a questo 13, quasi 13 anni. Rapidamente vi presento al professor, tra l'altro un po' il curriculum del professor Fernando Carrión Justiniano. Lui ha fatto la laurea in filosofia all'Università di Roma e anche amministrazione educativa in Tarija, Bolivia, e master in educazione superiore, sempre in Tarija, Bolivia. È specializzato nella pianificazione educativa in Buenos Aires, Argentina, e dottorato anche dall'Università Mayor de San Andrés di Bolivia, che tra l'altro abbiamo sottoscritto un accordo l'anno scorso con l'Università di Bologna, con questa università. La sua esperienza lavorativa è professore dell'università del 1994, professore anche dell'Istituto Normal Superior della Bolivia, direttore accademico nell'Istituto Nazionale Normal Superior e consulente in tutta l'area educativa, direttore generale di formazione di maestros del Ministerio di Educazione dello Stato Plurinazionale dal 2011. Niente, nuovamente ringrazio molto e lascio la parola rapidamente al professor. Grazie. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Espero que estos minutos que vamos a dialogar sean mutuamente enriquecedores. Pensamos que en el diálogo, en el conocernos, como decía el profesor, está la riqueza, los desafíos y la posibilidad de entender de distinta manera la realidad para buscar nuevas formas de responder a esa realidad. Para hablar de la educación intercultural en Bolivia tengo que hablar previamente de algunos antecedentes de la historia. Luego voy a hablar de la Constitución de Bolivia y finalmente vamos a aterrizar en la educación intercultural. Quiero mostrarles estos mapas. Este es Sudamérica,
también en Sudamérica y también en Sudamérica. La diferencia es que esos mapas, este es el mapa geográfico sin ninguna frontera. Este es el mapa en la época de la colonia y este es el mapa actual. Este es el mapa en la época de la colonia. Este es el mapa político de Bolivia. Este último es el mapa de Bolivia según las culturas y naciones que existen en ese territorio. Una nación, las fronteras deberían estar limitadas, deberían definirse en función a un territorio común, una cultura común, una lengua común, valores comunes y la intención de quienes habitan y pertenecen a esa cultura y habitan en ese territorio de formar una sociedad que tenga un contrato común, una mirada común. En el caso de América Latina, en el caso de Bolivia, esto no ha sido así. En el caso de Latinoamérica, en el caso de Bolivia, las fronteras y las naciones no se han formado en función a culturas comunes, lenguas comunes, visiones de sociedad comunes, sino más bien a intereses comerciales foráneos, de gente que llegó a nuestra tierra con otros intereses y que según esos intereses estableció las fronteras y definieron las naciones. Naciones o estados formados no naturalmente, no según lo que se espera, sino de acuerdo a otros intereses, son estados falsos, son naciones falsas, son naciones forzadas que en el fondo no responden a la realidad cultural y son una especie de bomba de tiempo, porque dentro de una falsa identidad nacional viven muchas identidades que no se identifican con esa nacionalidad, con esa mirada del país. Mucho más si ha habido población, grupos de población no minoritarios, sino en grandes cantidades, con mucha presencia, que gracias a estas formas artificiales de Estado, de nación, han sido marginados, siendo más bien ellos los dueños del lugar, los que tenían una cultura, una religión, una lengua y han sido forzados a negarlas. Bolivia ha entendido en los últimos años esta situación y la historia de Bolivia de estos últimos 15 o 20 años es la historia de ajustar a la realidad nuestro país. El proceso constituyente que ha vivido Bolivia es un proceso que justamente busca revertir esta mirada sin negar lo que somos. No podemos negar ahora que hay una unidad y dividirnos en tantos países como naciones existen, pero sí hemos encontrado soluciones nuevas que nos permiten convivir entre distintas culturas, enriquecernos y fortalecernos mutuamente y al mismo tiempo mantener la unidad como este país llamado Bolivia, ahora Estado plurinacional. Nos hemos atrevido entonces a responder a esta realidad y transformarla, pero no hemos buscado, como decía el profesor, como decía Silvia, no hemos buscado la respuesta, la solución en otras realidades.
Nos ha tocado esta vez mirarnos a nosotros mismos, comprendernos y valorarnos a nosotros mismos para buscar estas respuestas, ¿no?, que en algunos lugares son incomprensibles, como la de un Estado plurinacional, ¿no?, unidad y diversidad al mismo tiempo. Justamente el hecho de que tengamos un presidente indígena, el primer presidente indígena de América Latina, Evo Morales Ayma, no es casual, es más bien, me parece que el liderazgo de él resume, y su historia personal, su historia política, su historia sindical, la historia personal de Evo Morales resume la vivencia, esto que les estoy comentando, esta vivencia de un Estado o de una nación forzada, un Estado postizo, y la necesidad y su trabajo, y estos casi 13 años, como decía la cónsul de Bolivia, que está en el gobierno, o el presidente Evo, y la continuidad, además de 13 años, también nos muestran otra forma de hacer gobierno, otra forma de trabajar, una forma distinta de encarar lo público, justamente en un momento en que tenemos que hacer realidad lo que pusimos en nuestra Constitución. Bueno, esta lámina les quiere mostrar muy resumido el contexto histórico. Hemos pasado Bolivia, lo que hoy conocemos como Bolivia ha pasado a ser un Estado plurinacional, pero esto no comenzó con la historia de nuestros pueblos, no comienza con Bolivia, ni siquiera que sería la época republicana, cuando nacen los estados, las naciones-estado, que en el caso de Bolivia nace en 1825. Tampoco empieza la historia con la colonia, sino que empieza mucho antes, con lo que nuestros pueblos originarios llamaron la Vía Yala, lo que hoy se conoce como América, el continente que contenía muchas naciones, muchas culturas. Bolivia nace en 1825 con una constitución que era una copia de las constituciones occidentales, que respondía más bien a intereses de las minorías dominantes, los criollos, los españoles, hijos de españoles, hijos de los colonizadores que ya nacieron en territorio boliviano, que por tanto tenían privilegios y querían mantener esos privilegios. Entonces la República, pese a que deja la época colonial, y hablamos de guerra de la independencia, de la libertad, en realidad solamente fue un cambio de élites dominantes, no hubo un cambio verdadero. Los indígenas, las mayorías indígenas seguían siendo las mayorías explotadas, las mayorías marginadas, y ya no los españoles, sino los hijos, los descendientes de los españoles eran los que dominaban el territorio. De hecho, el voto universal, ¿cuándo pueden comenzar a votar los indígenas en Bolivia? A partir de 1955. Antes no podían votar, no se les reconocía la ciudadanía. Entonces, entre la colonia y la república no existen muchas diferencias, sino las diferencias históricas, más algunas diferencias sociales, pero en el fondo fueron lo mismo. ¿Cuándo comenzamos a construir esta nueva historia, esta historia más apegada a la realidad? Es a partir del proceso constituyente, un proceso de repensar la constitución política del Estado, ya no mirando hacia afuera, ya no mirando a Europa o Estados Unidos, sino mirando nuestra propia realidad. Hay muchas anécdotas del proceso constituyente que
población. No es tan sencillo, parece poesía lo que estamos contando, pero en realidad esto ha costado muertes, movilizaciones, encarcelamientos y mucho sufrimiento humano, sin contar con el sufrimiento humano de siglos de los pueblos indígenas. Pero bueno, ha sido un proceso muy intenso, muy fuerte. Existen muchas anécdotas cuando los pueblos indígenas en la Asamblea Constituyente exigían ser reconocidos, no como minorías étnicas. No somos minorías étnicas. Primero, somos los dueños de esta tierra. Nosotros hemos estado aquí antes que muchos colonizadores y demás. Esta es nuestra tierra. Tenemos nuestra lengua, tenemos nuestra cultura, tenemos un territorio definido, somos una nación y podemos autodeterminarnos. Por otro lado, la posición pero no podemos dividir a Bolivia en 36 naciones, porque Bolivia está constituida por 36 naciones. No podemos dividirnos en 36 pequeños países. Tenemos una historia común. Bolivia significa algo, hay unidad en torno a esa idea, a ese ideal. Y surgió la posibilidad de un Estado plurinacional, un Estado que esté compuesto por muchas naciones, cada nación con posibilidad de autodeterminación en el marco de una unidad. Y porque habían constitucionalistas especializados, expertos, se rasgaban las vestiduras y decían: eso no es posible, eso es jurídicamente improcedente, no puede existir un Estado plurinacional. ¿Y quién lo dice?, preguntaban los indígenas. Bueno, lo dice, y empezaban a citar toda una bibliografía. Pero ellos, ¿dónde están? ¿Para quién les han escrito? Bueno, en España, en no sé dónde, ¿no? Pero no están aquí, ellos no conocen nuestra realidad. Entonces sí es posible, porque nosotros lo necesitamos y vemos que es posible. Entonces, ha sido la Asamblea Constituyente un proceso incluso de descolonización mental para lograr lo que hemos conseguido, la Constitución actual, ¿no? Que habían muchas versiones mucho más radicales, no es la que tenemos ahora. La Constitución política de ahora es una Constitución pactada, es una Constitución consensuada. Han habido proyectos de constituciones extremos para un lado y para el otro lado, ¿no? La Constitución que tenemos ahora es la Constitución posible, la Constitución consensuada, la que estamos llevando todos adelante. La siguiente diapositiva es un extracto del preámbulo de la actual Constitución y puede ser muy poética, muy poco técnica, muy poco académica, pero muestra el espíritu de la Constitución y la intencionalidad de esta nueva Constitución, y muestra también quiénes la redactaron. A diferencia de la Constitución de 1825, que crea la República de Bolivia, esta otra Constitución ha sido trabajada por representantes de todas las naciones presentes en Bolivia. La historia de Bolivia, como decía hace un momento, la última historia de Bolivia, la reciente historia de Bolivia, es la construcción de eso, ¿no? Este ideal grande cuesta mucho trabajo construirlo, ¿no? ¿Cómo entender Bolivia si no comprendemos este proceso constituyente? Traducir lo que dice la Constitución actual en normas, reglamentos mucho más específicos, traducir lo que norma la Constitución en todos los sectores
también en políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas de Bolivia solamente se entienden, las acciones políticas de Bolivia solamente se entienden en el marco de la construcción de este nuevo país, de esta nueva sociedad. Al centro está el vivir bien. Hay dos conceptos, me parece que son muy fuertes y están omnipresentes en la constitución política de Bolivia. El primero es el pluralismo, el reconocimiento de la diversidad, el pluralismo en lo cultural, ahí están las 36 naciones y culturas originarias, el pluralismo social, religioso, etc. Y un pluralismo también normativo, legal, ¿no? De representatividad. Hubiera querido compartir con ustedes algunas fotos de lo que era la asamblea, el parlamento, los legisladores de hace 15 años y lo que es actualmente el parlamento, los legisladores en la actualidad. Hay una diferencia abismal. Hace unos 15 años el parlamento, los legisladores, la asamblea estaba compuesta por las clases dominantes, exclusivamente. Y era muy raro y muy pocas mujeres además. Hoy en día en Bolivia es, leí el otro día, es uno de los estados latinoamericanos con más participación de la mujer en los niveles de decisión que el resto de países latinoamericanos. Eso está también normado. Pero además hay una presencia muy fuerte de los pueblos indígenas, ¿no? Las elecciones no solamente se dividen por circunscripciones políticas, sino también por presencia de naciones indígenas. Las naciones indígenas tienen también sus representantes, sus escaños fijos en la asamblea. Entonces, un primer concepto que está presente en toda la Constitución es esta mirada plural, el reconocimiento de lo diverso, no como algo extraño o malo que hay que evitar, sino más bien como algo valioso que hay que fortalecer. Y el otro concepto fuerte es el del vivir bien, en su macamaña, en lengua originaria. El vivir bien entendido no como el vivir mejor que el otro, ¿no? El vivir bien es una vida en armonía con la madre naturaleza, pero también yo no puedo vivir bien si mis vecinos no viven bien, si mis vecinos no viven bien, no tienen un nivel económico, si viven en pobreza, eso termina afectándome a mí. Entonces no es una mirada simplemente consumista, ¿no? De tener más y tener más y tener más. No es vivir mejor que el otro, sino es vivir bien, es decir, vivir en armonía con los demás. Eso es mirar la comunidad. No es posible vivir bien desde el individualismo. Ciertamente el derecho de la persona como individuo está presente en la Constitución. El derecho de todo el pueblo, de toda la sociedad, también está en esa mirada. Pero también hay el derecho de la comunidad inmediata, de la comunidad que te rodea inmediatamente, los que están cerca de ti, los que encuentras en la calle. Si la comunidad entera no tiene las posibilidades, las oportunidades y las condiciones, eso termina afectándote a ti. Vives con miedo, vives con temor, con desconfianza del otro. Entonces tú no puedes estar bien, uno mismo no puede estar bien si todos alrededor no estamos bien. Y no podemos estar bien si solamente explotamos la naturaleza y no la respetamos y no vemos que también la naturaleza tiene derechos que si no los respetamos nos terminan afectando, terminan volcándose contra nosotros. Entonces estos dos principios, el pluralismo como algo positivo, la diversidad como algo positivo y el vivir bien son los conceptos que
en torno a los cuales gira toda la Constitución, pero además toda la construcción de las políticas públicas en Bolivia. Y en la construcción de estas políticas públicas, toca hablar de educación. ¿Qué es una educación intercultural? Para entender lo que es una educación intercultural tenemos que entender la realidad a la que esta educación intercultural quiere responder. Entonces, así como había un Estado falso en Bolivia que no respondía a la realidad de los habitantes del país y tuvimos que hacer otro Estado plurinacional y otra Constitución, obviamente la educación respondía a ese Estado falso, a ese Estado artificial. Y los ciudadanos bolivianos éramos formados para responder, para vivir en ese Estado artificial. ¿Cuáles son las problemáticas, los problemas a los que identificamos al momento de hacer? Esta Constitución ha tenido que traducirse en ley educativa, en leyes económicas, etcétera, etcétera, ¿no? En lo educativo la hemos traducido en una ley que se llama Avelino Señani y Elizardo Pérez, y ha costado mucho tiempo construirla. La Constitución es del 2009 y nosotros desde el 2006 ya vinimos discutiendo la nueva educación en Bolivia que debía responder a esta nueva mirada de Estado. Primero, nos dimos cuenta que la educación que teníamos era una educación que perpetuaba la condición colonial y la condición neocolonial del país. Es decir, era una educación que buscaba contenidos foráneos, ajenos a nosotros, buscaba los estereotipos, la imitación, tenía la mirada afuera, en el occidente. Por otro lado, desvalorizaba lo propio, los conocimientos propios, lo indígena, las lenguas indígenas. El indígena sentía, era formado, pero empezaba a sentir vergüenza de ser indígena, de hablar su lengua. En la escuela no podías hablar en lengua indígena, eso era muy mal visto, y negaban su identidad. Lo que había que hacer era más bien imitar al occidente. Entonces, pero no solamente de la época colonial, sino también el neocolonialismo, ¿no? Este neoliberalismo que entró en Bolivia también muy fuerte en los años 90, el vivir imitando a Estados Unidos y tener como referente de sociedad la sociedad norteamericana. Entonces, estos eran problemas muy serios. Otro problema era la desarticulación de la educación con el proyecto del país. La educación lo único que hacía en Bolivia era formar mano de obra barata para que Bolivia siguiera siendo monoproductor de materias primas que fueran importadas como materias primas brutas y luego regresaran a nuestro país transformadas y con un valor mucho más alto. La educación no quería cambiar eso, tenían que perpetuarlo. Entonces tenían que formar bolivianos que solamente supieran extraer los recursos naturales y venderlos como materia prima, porque así estaba concebido el mundo y así tenían que continuar. Entonces era una educación de carácter simplemente cognitivista, desarraigado de la educación, de esa mirada de educación que transforma, ¿no? Para nosotros ahora la educación es el instrumento para transformar, para dar las herramientas a los jóvenes, para transformar el país, no solo la realidad económica, ¿no? Sino toda la realidad del país. Esta era la educación que encontramos, la educación que teníamos que cambiar. La educación intercultural es uno de los elementos
que busca cambiar esta realidad. Entonces, no se trata solamente de nuevos contenidos que tienen que ser trabajados en la escuela. Si la escuela ha sido creada para homogeneizar, la escuela nace junto con las naciones Estado, es decir, ha sido creada no para atender las diversidades, la escuela en general, la escuela por eso se llevaba el uniforme y todos cantábamos el himno nacional delante de una misma bandera y delante de algunos símbolos del país, ¿no? La escuela en general es un invento para homogeneizar, para uniformar, para limpiar las diferencias, que todos los que pasamos por la escuela entremos diversos y salgamos iguales. Si la escuela ha sido pensada, y todos sus métodos y todo ha sido diseñado para uniformar, y nosotros estamos hablando de la diversidad y el respeto y la promoción y el fortalecimiento de la diversidad, no solamente se trata de cambiar contenidos en la escuela, sino de repensar la misma escuela, repensar el mismo maestro. El maestro, el docente, era formado para uniformar todos los niños de la misma manera, ¿no? Esa era su labor. Entraban distintos y tenían que sacarlos iguales a todos. Entonces también cambia la mirada del trabajo del educador, ¿no? Entonces estos son los fines de la educación en Bolivia en la ley, y como podrán ver, no condicen a lo que la escuela tradicional busca: el pensamiento crítico, la formación integral, el respeto por los saberes tanto propios como universales, el desarrollo de lo intracultural, intercultural, lo plurilingüe, convivir en armonía con la madre tierra, promover la sociedad despatriarcalizadora, porque el tema de la interculturalidad, lo diverso, lo descolonizador, justamente tiene que ver también con esto. Garantizar la participación de todos y todas, promover la reciprocidad, la solidaridad, la complementación, fortalecer la unidad al mismo tiempo territorial, impulsar la investigación científica, tecnológica, justamente para sacar a nuestra sociedad de este tipo de producción solo de materia prima, etc. Entonces, el tema de la educación intercultural no es solamente un tema de contenidos y un tema de métodos, sino que es un tema de repensar, como decía, la escuela, de repensar el sentido y la labor de la educación. Lo intercultural viene de la mano con una educación descolonizadora, ¿no? En el sentido que decía anteriormente, una educación comunitaria que respete el contexto y nazca del contexto y respete y recupere los conocimientos y saberes de los pueblos y los valore de la misma manera que se valora el conocimiento universal, y una educación que sea productiva, que sea transformadora de la realidad, que no sea simplemente reproductora de la realidad, sino que la transforme y que produzca, ¿no? Estudiantes que no solamente reproduzcan conocimientos, sino que sean capaces de producir. Y dentro de esto, además, una educación intercultural. Pero una educación intercultural que solamente puede ser entendida con otros dos elementos. Lo intercultural en la educación, nosotros lo entendemos inseparable de la intraculturalidad y del plurilingüismo. ¿Qué es lo intracultural? Lo intracultural es la condición para la interculturalidad. Es decir, para que exista interculturalidad, reciprocidad, y para que podamos hablar de iguales y enriquecernos mutuamente, no puede haber una
situación asimétrica, donde una cultura esté por encima del otro. Si una cultura se siente más fuerte o está por encima del otro, no hay interculturalidad propiamente hablando. Todos estos siglos de colonia y de república no han logrado que los pueblos y las naciones indígenas que formamos Bolivia olvidemos y renunciemos a nuestras identidades, a nuestros saberes, a nuestras lenguas, pero ciertamente lo han debilitado. Y como les comentaba hace un momento, en la escuela, ser indígena, hablar en una lengua indígena era algo vergonzoso que tenía que esconderse. Somos 36 naciones en Bolivia, pero ciertamente preexistían muchas más naciones en el territorio que hoy conocemos como Bolivia. Algunas ya han desaparecido. Yo vengo de una región, Tarija, sur de Bolivia, donde no hay lengua originaria, porque en Tarija estaban asentados los tomatas, y el registro del último tomata que se tiene es de principios del siglo XX, de 1900 y algo. Luego desaparecieron, quedan los restos, quedan arquitectura, cerámica y demás, pero alguien que conozca, que hable, que pueda, ya no existe. Y por ese camino iban varias naciones. Algunas son grandes, los quechuas, los aymaras, los guaraníes, son naciones muy grandes, forman la mayoría del país en realidad. Otras son muy pequeñas, en el Amazonas sobre todo, nómadas, ¿no? Muy pequeñas, pero con su propia lengua, con su propia cultura. Entonces, no puede haber interculturalidad propiamente si están algunas culturas en vías de desaparecer. Tiene que haber un proceso de intraculturalidad, es decir, un proceso de fortalecimiento de esas culturas, ¿no? Recuperación de sus conocimientos, recuperación de sus saberes, recuperación de las lenguas. Ahora mismo hemos terminado un estudio con la Universidad Pedagógica de vitalidad de las lenguas originarias en Bolivia. ¿Cuánta vitalidad tienen efectivamente las lenguas? ¿Cuántos las están hablando? ¿Qué pasa con la generación siguiente? La generación siguiente va a continuar hablando, continúa hablando, hay posibilidades de riesgo. Entonces, la interculturalidad solamente es posible si se trabaja también la intraculturalidad y obviamente el plurilingüismo. ¿Cómo transformar esto y cómo llevarlo adelante en el sistema educativo? ¿Qué hemos hecho? Es poco tiempo, la ley Avelino Signani es de fines del 2010, 20 de diciembre del 2010, prácticamente 2011. En estos años hemos ido trabajando desde distintos frentes, pero principalmente en tres. Uno, insertar todo el tema de lo intercultural y plurilingüe en la estructura misma del sistema educativo. Insertarlo en el currículo oficial y finalmente hacerlo parte de la formación de los docentes, de los maestros. En la estructura del sistema educativo de Bolivia, lo intraculturalidad, hubo un momento en que dijimos, bueno, habría que hacer un viceministerio o una dirección de educación intercultural, una unidad en el Ministerio de Educación que se encargue de lo intracultural y lo intercultural. Y luego de la reflexión dijimos, no, ¿por qué? Porque eso haría que la educación intracultural, intercultural sea solamente para los indígenas. Y en Bolivia lo intracultural y lo intercultural y el plurilingüismo no es solamente para los indígenas. Todos en Bolivia hablamos el castellano, que es la lengua común, una lengua indígena, que es de la región donde nos toca vivir o trabajar, y una lengua extranjera, que por lo general es el inglés, puede ser el portugués, para los que están cerca de la frontera de Brasil. Entonces,
no puede ser una unidad, tiene que permear todo lo que hacemos como educación. Entonces, no hay una unidad en el Ministerio de Educación institucionalmente que se dedique a eso, sino que todas estamos en la obligación de trabajar lo intercultural y el plurilingüismo. Concretamente, luego se han tomado otras medidas que están en la ley y están en la Constitución. Se han creado los institutos de lenguas y culturas, porque si queremos hablar de educación intercultural en la lengua originaria, ciertamente es más fácil, también hay razones pedagógicas para esto. Es más fácil que un niño aprenda a escribir y a leer en su lengua que aprenda a leer y escribir traduciendo una lengua que no es la suya, ¿no? Ciertamente también hay esas razones, pero las lenguas de los pueblos originarios en Bolivia son ágrafas, no tienen escritura. Entonces están, ¿no? La mayoría ya tiene su alfabeto, su escritura, están pasando a ser lenguas escritas. Y cada nación y pueblo tiene un instituto de lengua y cultura, el Instituto de Lengua y Cultura Aymara, el Quechua, el Guaraní, etc., que son entidades integradas por miembros de la propia nación que desarrollan investigaciones, recuperación de sus conocimientos, de sus saberes, van definiendo el tema de la escritura de sus lenguas. Y todas estas 32, solamente 4 pueblos aún no tienen su Instituto de Lengua y Cultura. Son las instituciones estas que dan la línea en lo referente a una determinada lengua y cultura. En la organización curricular tenemos un currículo base, que es un currículo común. Todos los niños bolivianos y las niñas bolivianas tienen que saber unos determinados contenidos de acuerdo al año de escolaridad. Ese es el currículo base. Está el currículo regionalizado. El currículo regionalizado es el currículo de la propia nación. La nación, este Instituto de Lengua y Culturas, ha generado su propio currículo. Ahora les dejaré también algunos textos, no pude traer mucho. Este, por ejemplo, es el currículo de la nación Uru. Este currículo es la recuperación de los conocimientos y saberes de la nación Uru que ellos consideran que los niños de su nación, ubicados en su territorio, tienen que conocer los conocimientos y saberes propios de su cultura. Este es el guarayo, este es el quechua, traje muy pocos, pero ya son 21 currículos regionalizados que están ya reconocidos y están ya aplicados. Y está el currículo diversificado, que es el currículo ya local, en cada escuela, ¿no? Y el trabajo de los maestros, de las maestras, está en articular este currículo base, el común de todo el país, con el currículo específico del pueblo y nación y obviamente el contexto inmediato de los estudiantes, donde se desarrolla el proceso educativo. Eso en la organización curricular. Y finalmente en la formación docente, porque el otro gran desafío es este: si los niños tienen que aprender en su lengua, los docentes tienen que poder enseñar en las lenguas. Y eso no es tan sencillo. Existen muchos maestros ya hablantes de lenguas originarias, pero es un desafío grande el enseñar a los maestros a recuperar, a valorar esos saberes, a incorporarlos en el proceso educativo. Hemos desconcentrado la formación docente. Antes los docentes, los maestros de las escuelas solo se formaban en las ciudades grandes. Entonces un guaraní dejaba su comunidad y se iba a Santa Cruz a formar, olvidando todo su lengua, sus costumbres, y volvía más bien a enseñar otra cultura distinta de la suya. Entonces los maestros, ahora hemos desconcentrado la formación de los maestros y tenemos 47 centros de formación de maestros que trabajan en la formación de distintos maestros para las distintas lenguas. La relación de estos institutos de lenguas y culturas es igualmente importante en la formación de los maestros, porque estos, de acuerdo al territorio, trabajan con los maestros y
incorporado 12 lenguas, estamos formando maestros en esas 12 lenguas que ven ahí, Aymara, Quechua, Uru, Besiro, etc. En 12 lenguas ya se están formando maestros, ¿no? Nos faltan todavía otras 20 y tantas lenguas, pero estamos caminando en la medida también en que el mismo pueblo camina. Es decir, si el pueblo Uru ya tiene su currículo, sus conocimientos ya sistematizados, entonces también podemos entrar con la formación de los docentes para ese pueblo. En Bolivia, lo interesante es que no es suficiente la pertenencia académica del docente. Es decir, un buen docente de matemáticas enseña bien las matemáticas, sino que también es necesaria la pertenencia cultural y la pertenencia lingüística, ¿no? Y bueno, con esto cierro. ¿Qué avances hemos tenido y qué desafíos todavía tenemos en Bolivia respecto a la educación intercultural? Contamos con normativa, ya la normativa está, incluso a nivel de reglamentos. Tenemos la institucionalidad, esto no es algo que alguien pueda venir y quiera cambiar al día del siguiente gobierno, tendría que cambiar la Constitución si quiere cambiarla. Tenemos el currículo que ya está permeado por el tema intercultural, tenemos docentes que se están formando. ¿Cuáles son los desafíos? La generación de capacidades en los mismos pueblos, el tema de recuperar sus lenguas, el poderlas escribir, requiere también de algunas capacidades técnicas que están generándose entre las mismas naciones. La universalización de los niveles de organización curricular, ¿no?, en todo el país. Les decía, con maestros ya tenemos 12 naciones que tienen garantizados maestros. La producción de material en las lenguas, ¿no?, estamos trabajando en esto, y la generalización del uso de las lenguas, especialmente la valorización ya está consolidada, pero el uso de las lenguas en la vida institucional y en la vida cotidiana es otro de los desafíos. Hemos avanzado mucho, hay muchísimo más camino que hacer. Hemos aprendido que la palabra clave en todos estos años no es la O, sino la I. La I es la palabra clave, ¿no? No es o somos diversos o somos iguales. Somos diversos y somos iguales. No es o hablo lengua originaria o hablo español. No, hablo lengua originaria y hablo español. No es renuncio a los conocimientos universales y me dedico solo a los conocimientos propios de mi cultura. No, es conozco mi cultura, la valoro y también reconozco y uso los